Sin dudas, lo que se está viviendo en España con este accidente ferroviario es realmente impactante, así que ya le damos la bienvenida a nuestro colega, también amigo, Nicolás Chamorro, que se encuentra en Madrid. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos, Laura JP. ¿Cómo se están viviendo todo esto? Hemos visto, por lo menos a través de lo que nos llega, televisión española y demás, transmisiones que han sido constantes, de horas y horas y horas, para poder dar primero, de alguna manera, alguna explicación. Sí, y eso da un poco magnitud de la tragedia. Mm, Ya el domingo por la tardecita, ni bien se daba cuenta de los primeros fallecidos, los primeros reportes hablaban de 5 personas fallecidas y ahora ya a propósito actualizamos el número porque ya van al menos 41 personas las que lleva esta tragedia. mm. Y se empezaron a dar especiales informativos. Entonces ya uno se iba dando cuenta de la magnitud que iba tomando, porque todos los canales de televisión irrumpieron la programación habitual que tenían en esos momentos y empezaron con las transmisiones, incluso que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. Primero porque la información no paraba de llegar. Pero otra, en este sentido que tú decías, Laura, también buscando algún tipo de explicación que todavía los expertos no encuentran. En el día de hoy, diarios como El Mundo dan cuenta de que alguna sospecha podría ser el origen del accidente en una brecha en la vía de más de 30 centímetros y que eso podría haber producido el primer descarrilamiento. Recordemos que todo el incidente y la magnitud que toma es porque primero descarrila un tren que se dirigía desde el sur del país hacia Madrid. Si hubiese quedado allí la situación, seguramente estaríamos hablando de algunos heridos, pero lo trágico se da es porque a los pocos segundos, en la Claro. vía contraria y que fue invadida por este primer tren que descarrila, venía otro tren, que son además estos trenes de alta velocidad que circulan entre 200, 250 kilómetros a la hora. Y bueno, no hubo forma, porque tienen incluso mecanismos de seguridad este tipo de trenes para cuando hay algún tipo de objeto en la vía, activar un seguro, un freno. Fueron tan pocos los segundos que no dio tiempo a nada y no se pudo evitar la tragedia. Ujú. Nicolás, las imágenes son tremendas, los testimonios también, lo que se puede ver respecto a los familiares y las historias que se van conociendo de las personas que lamentablemente fallecieron. Se ha descartado por el momento un problema humano, digamos, del maquinista del tren, ¿verdad? Hay muchas especulaciones. También se habla si tenían buen mantenimiento o no. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, en cuanto a los trenes, aseguraron ambas empresas, Irio, que es la involucrada, la que venía desde el sur hacia Madrid, Mm, y tanto la otra empresa que pertenece a Renfe, la estatal, aseguran que son trenes nuevos. Incluso en la primera comparecencia del ministro de Transporte dijo que el tramo de vía se había reparado hace poco tiempo, que llevaba una inversión millonaria y que los trenes, bueno, como les decíamos, 4 años aproximadamente, nada de antigüedad, entonces, y en una línea recta. Por tanto, son varios los factores que de momento los expertos, bueno, recién ahora van a empezar a dilucidar dónde puede estar el mm, origen de claro. todo esto. Mm, Y lo que se está dando, sí, respecto a la magnitud de las imágenes, es porque además cuando se da el impacto, algunos de los vagones caen hacia un terraplén de unos 4 metros aproximadamente y es ahora allí donde se están concentrando las tareas, que además se trata de una zona de difícil acceso, que han ido hasta ahí grúas especializadas y que han comenzado en estos momentos las tareas. Se habla de 40 personas desaparecidas y bueno, lamentablemente se espera que el número de víctimas siga creciendo a medida que las tareas van mm, avanzando allí en esa zona. mm. Se ha descartado también por el momento algún tipo de sabotaje o atentado, que fue una hipótesis que se manejó. Se trató, como tú mencionabas, de un accidente vinculado a la vía. Eh, las historias, ¿no?, que allí van surgiendo
son muy fuertes. Por ejemplo, se contaba la de una niña de 6 años que sobrevivió, que la encontraron caminando por la vía y toda su familia murió, ¿no? También va a ser muy dramático el después de todo esto, ¿no? Para la gente que sobrevivió y que quedó con vida, el trauma que ha significado y que significa, ¿no? Sí, la historia de esa niña es de las más conmovedoras que se ha escuchado en esta tragedia. Además, una familia que había venido a Madrid para visitar el Bernabéu y bueno, que había tenido otras actividades, y esa niña está ahora ya a cargo de sus abuelos. Se quedó sin su familia más cercana, es realmente de las historias más tristes que se han dado. También anoche, un hombre que tiene a su hermano hospitalizado y que su madre aún se encuentra desaparecida, pero que ya lamentablemente ellos esperan lo peor. Bueno, contaba de la importancia de decir los te quiero, que a veces no se dicen a las familias, y entre otras cuestiones que ha despertado. Incluso, bueno, que su hermano, el que está hospitalizado, le decía: salí y da el reportaje y contá lo buena que fue mamá con nosotros. Ese tipo de historias son las que están conmoviendo ahora a toda España realmente, y se ha dado igualmente un importante foco en la salud mental, tanto en el puesto allí donde ocurrió todo, en la localidad de Ademús, en el puesto de emergencia que se ha montado, están trabajando psicólogos. También se han dispuesto aquí en la estación de Atocha, en Madrid, para los pasajeros que volvían hacia la capital. Se ha puesto un importante foco en esa atención psicológica que claramente quienes atravesaron esta tragedia ahora van a necesitar. En cuanto al plano político, también se destacaba una tregua que se ha dado, por lo menos tanto oposición, que incluso recorrió el lugar, como el presidente Pedro Sánchez, que estuvo en la jornada de ayer, y hoy se esperaba que el rey Felipe VI también estuviera en la zona de la tragedia, allí en el punto cero donde se dio todo. Sí, eso te quería preguntar, Nico, también las medidas que ha tomado el gobierno. Se escuchaba a Sánchez diciendo vamos a estar hasta que sea necesario, apoyando en todo lo que sea necesario, pero también medidas concretas que se hayan tomado. Bueno, hoy se está cumpliendo el primer día de los 3 de luto oficial que pronunció Sánchez. Y sí, lo que ha asegurado tanto él como el ministro de Transporte es llegar hasta las últimas consecuencias en saber el foco, el origen que ha provocado este siniestro, especialmente porque el transporte ferroviario es sumamente utilizado por todos los españoles. Entonces, bueno, ante una tragedia de esta magnitud, lo que se espera es llegar. Se habla de una de las tragedias más grandes en los últimos 10 años desde que existe la alta velocidad aquí en España. Sí, eso también, cuando te escuchaba al principio, para nosotros entender lo que significa el tráfico que tienen ellos en las vías, tal vez es más difícil. Sí, ya conocemos y muchos tienen la cercanía con España, pero tienen un tráfico que cuando aquí se empezó a diseñar todo lo que iba a ser el tren de UPM, también se habla que hay una torre de control que maneja prácticamente como si fuera un aeropuerto de los más transitados, y hay que estar constantemente llevando adelante y gestionando el uso de esas vías. Hablabas de, en este caso, 2 empresas, una estatal y otra privada, que además el Ministerio de Transporte controla todo esto. También hay una complejidad ahí. Sí, hay una complejidad muy grande por el tipo de desarrollo que tienen estos trenes en toda Europa en general, particularmente aquí en España, y que bueno, ahora es motivo de investigación. Justamente también atraviesan estos trenes una serie de controles, por eso ambas empresas también informaban de esto, ¿no? Bueno, miren que estos trenes pasaron esta cierta cantidad de inspecciones, no había ninguna anormalidad en ninguno de los vehículos que se desplazaban, y por tanto es que bueno, ahora es que se avanzan en la investigación para determinar qué ocasionó todo. Claro. Y con respecto a lo que hablabas de salud mental, es importante también el trabajo que se hace, cómo ha avanzado algunas regiones en particular, pero con el tema también de los bomberos, que son los que llegan primero ante cualquier situación, y ellos están muy preparados para esto, para también autocuidarse, ¿no? Porque todo este personal, además de todas estas tragedias que estamos hablando, el personal tiene que estar ahí también, al firme. Y
Y en ese sentido, España tiene una larga trayectoria en poder enfocarse en eso, en cuidar también a los que cuidan, ¿no? Sí, sí, y en un despliegue que además se dio muy rápido. Incluso la colaboración de los vecinos, porque como les decía, lo difícil de acceder a este sitio fue que muchos de los que llegaron primero y de los que se encontraron además con escenas realmente tristes, fueron vecinos que con sus vehículos particulares incluso llevaban al personal de emergencia. Después sí, el personal de emergencia ya pudo llegar a la zona y pudo hacer como un reconocimiento del sitio, que bueno, ellos ahora sí, ya se ha dotado, digamos, de toda la infraestructura como para poder trabajar, porque es un trabajo que va a llevar días y días, incluso también con las investigaciones. Uh-huh. Es impactante ver la cobertura de los distintos medios españoles, de qué manera están llevando adelante en sus reportajes. Es realmente interesante y bueno, se pide eso, transparencia y agilidad en las investigaciones, en las pericias, para que se pueda determinar qué fue exactamente lo que ocurrió y que no se caiga en especulaciones, ¿no? Hay que ver también qué pasa con estas empresas y si hay responsabilidades políticas al respecto. Algunos de los temas que trata, por ejemplo, el diario El País de Madrid a esta hora. Exactamente, sí, esa hora, bueno, donde se pondrá el foco. Trataban incluso de que, bueno, en las primeras horas dejar un poco la política de lado, al menos en eso hubo un cierto consenso. Y bueno, una vez sí ya que se pueda avanzar en la investigación, ya marcar, digamos, de algún modo las responsabilidades, al menos en eso es lo que habían coincidido los principales actores políticos en las últimas horas. Muchísimas gracias, Nico. Un placer escucharte nuevamente por aquí, por el paisito. Igualmente, un abrazo grande para ustedes. Nicolás Chamorro, periodista desde Madrid, también contando lo sucedido en estos días y muchos de nuestros compatriotas que se encuentran allí también en estas situaciones, que es eso, ¿no? Es el buscar el porqué en esto, ¿no? Es como que queda eso de por qué. Sí. Y estas historias y estas vidas truncadas, ¿no? Como mencionaba Nicolás, iban a conocer un estadio de fútbol, tenían planes de viajar, de ir a visitar familiares, viajes de trabajo. Bueno, en 20 segundos se da la tragedia y el final de la vida, por lo menos para 41 personas. Como decíamos, todavía muchas personas desaparecidas y más de 120 heridos, muchos de ellos también de gravedad, debatiéndose entre la vida y la muerte, una de las tragedias más importantes que se registra en la historia de España.